Vamos a otro tema. Nueva Zelanda es un país con más de 4.600.000 habitantes y tiene un Producto Interno Bruto que supera los 185.000 millones de dólares. Hoy, gracias al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el CPTPP, la relación comercial con este país puede impulsar a industrias como la automotriz, la petrolera o la alimentaria. Se estima que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o CPTPP, entrará en vigor a mediados del 2019, lo que le permitirá a México tener 13 tratados de libre comercio con 52 países, accediendo a un mercado de 500 millones de consumidores que representan el 13% del Producto Interno Bruto mundial. El Senado de la República estimó que este acuerdo podría dar un impulso económico mayor al 1% del PIB. Uno de los países que integran este convenio es Nueva Zelanda, que en 2017 registró un intercambio comercial con México de 471 millones de dólares. Los principales productos que Nueva Zelanda exporta a México son leche, carne de oveja, cabra y res, madera y mantequilla, mientras que México exporta transporte de carga, automóviles, helicópteros, aviones y aceites de petróleo. Nueva Zelanda ocupa el primer lugar en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, en los rubros de apertura de negocio y solicitudes de crédito. Alina Pulán, ADN 40. Bueno, vamos a hablar de esto. Para ello me acompaña en el estudio. Aquí en ADN 40 está el embajador de Nueva Zelanda en México, Mark Sinclair, y el agregado comercial de esta embajada, Jorge Argüelles. ¿Cómo están, Mark? Jorge, bienvenidos. Mucho gusto. Embajador, gracias por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Embajador, ¿cómo describirías la relación que hay comercialmente hablando entre México, Nueva Zelanda, tu país? ¿Qué tan vigorosa es? En general, tenemos una relación muy cálida con México. En términos de la relación comercial, como decían antes, hay productos que reflejan la complementariedad de nuestras economías. Pero además creo que la relación como socios en avanzando la causa de comercio libre ha estado muy importante en los últimos años. No solo en TPP, pero además en las negociaciones alrededor de la Alianza del Pacífico. Pensé que ibas a traer una lana aquí, no una lana como lo decimos en México, ¿no? Sino lana, porque ustedes son los mayores productores de lana, ¿no? En el mundo. Así es, sí. Hay cerca de 30 millones de ovejas en el país, entonces sí hay una cantidad importante. Y la industria de borregos, Carlos, en Nueva Zelanda inicia con la producción de carne. Entonces, por eso producimos y exportamos mucha carne a nivel mundial, que es en el caso de aquí de México. ¿Se va a potenciar esta relación a partir del CPTPP? ¿Se va a profundizar? ¿Qué oportunidades ves hacia el futuro, embajador? Bueno, como decía antes, en general podemos decir que nuestras economías son complementarias, nuestras temporadas son opuestas. Entonces, hay oportunidades para cooperación en el comercio de productos agropecuarios, pero también para nosotros, como para otros países, México se ha hecho importante como base de manufactura. Hay al menos 2 fábricas grandes neozelandesas en el norte del país. Y me imagino que en los próximos años tendremos más oportunidades de este tipo. Jorge, han hablado, me imagino, a raíz de estas negociaciones con empresarios mexicanos, con empresarios neozelandeses sobre estas oportunidades. ¿Han tenido intercambios a este respecto? Sí, hemos tenido oportunidad, Carlos, de poder, obviamente, difundir lo que va a crear este nuevo mecanismo de comercio. Y lo importante aquí es que Nueva Zelanda está viendo a México como un socio comercial más amplio, no únicamente para enviar productos, sino también para que puedan pensar en México como un lugar para expandir sus empresas, tanto para el norte como para el sur del continente. Entonces, creemos que México es un lugar muy estratégico para nuestras empresas. El embajador ya habló de 2 casos muy claros que tenemos en el norte del país, y la idea es esa, que México se convierta en un socio más activo en el término de comercio, de inversión,
exportación, que es prácticamente lo que está englobando el CPTPP. ¿Qué se piensa de México y los mexicanos en Nueva Zelanda? Y te pregunto porque en todos los países del mundo tenemos ideas preconcebidas, a veces prejuicios negativos. ¿Cómo comprenden a los mexicanos en tu país? Quizás no podríamos decir que México y los mexicanos son bien conocidos en Nueva Zelanda, pero en general las experiencias de los mexicanos en Nueva Zelanda y de los neozelandeses aquí en México son buenos. Hemos escuchado a varias personas decir que se sienten a casa en México o en Nueva Zelanda y en los últimos años, por ejemplo, creo que el nivel de interés en la comida mexicana, las bebidas mexicanas, ha aumentado bastante. ¿Qué respondes tú, embajador, cuando te dicen de ambas partes, está muy lejos México o está muy lejos Nueva Zelanda? Pero cuando hablas con neozelandeses, para nosotros, Europa es lejos, México es mucho más cercano, porque estos días hay vuelos directos desde Houston, Los Ángeles, entonces pueden llegar desde Oakland a Ciudad de México en ¿qué? 15 horas. Más o menos. Más o menos. 15 horas de Los Ángeles hay un vuelo directo a Oakland, ¿no? Sí. Y ahora de Houston y de Vancouver. San Francisco, Vancouver. ¿Hacia dónde, Jorge, tú dirías existe el reto? Porque siempre los hay también en estas relaciones que los países quieren entablar cuando tienen estas distancias que son naturalmente, hay cierta complejidad, hablamos de que ya hay algunos vuelos y tal, pero ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que a qué hay que sobreponerse? Y mira, Carlos, yo creo que la cultura y el ambiente de negocios son diferentes en los dos países y creemos que la labor que nosotros hacemos y que también hace en el caso de México ProMéxico, con el cual llevamos una excelente relación para poder hacer la promoción de exportaciones mexicanas, es que puedan entender esa diferente cultura de negocios. Los neozelandeses son gente muy confiable, como ustedes lo mencionaron hace unos minutos, es el país que está rankeado este año como el país con mejor facilidad para hacer negocios en el mundo. Y México, bueno, estamos muy bien encaminados y creo que la percepción del empresario neozelandés ha cambiado. Hace 15 años únicamente había lácteos y carne. Hoy te puedo hablar de que tenemos software, de que tenemos equipo para seguridad, de que tenemos servicios aéreos. Se ha incrementado la gama de productos neozelandeses y eso ha sido en base a que se puedan entender esas dos partes de la cultura de negocios. ¿Tú crees, embajador, que en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se está renegociando, pues de acuerdo a cómo quede, que no sabemos todavía cómo quedará, será una oportunidad o un reto para el nuevo tratado que tenemos ya con CPTPP? De hecho, no sabemos, pero deberíamos reconocer que las últimas semanas, en términos del programa comercial, han estado semanas muy buenas para México y el gobierno de México. Entonces, las negociaciones del TLCAN, a ver, pero tenemos confianza en que podremos mantener, desarrollar nuestra relación comercial con México en los próximos años. ¿Existen planes en tu misión diplomática para visitas de ministros, presidentes de México a Nueva Zelanda, viceversa? ¿Cómo ves eso? Siempre estamos platicando con nuestros socios en relaciones exteriores sobre posibilidades de visitas, etcétera. En todo caso, por ejemplo, en el campo comercial, nuestros ministros de comercial, en nuestro caso David Parque, conoce bien al secretario Guajardo, han hablado en Vietnam en noviembre, después en Santiago en marzo, cuando firmaron el acuerdo de TPP. Y tendrán más oportunidades
París, Tokio y Puerto Vallarta. Claro, hay lugares donde se pueden reunir, Jorge. Hay un dato curioso, el embajador aparte es un experto en comercio internacional, él fue líder en Nueva Zelanda de la división del Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior para Tratados Internacionales, y el dato curioso es que Nueva Zelanda es el depositario del CPTPP. La historia del CPTPP empieza con el P4, que fue un acuerdo comercial que empieza Nueva Zelanda con Chile, Brunei y Singapur. Y ha evolucionado de tal forma que hoy tenemos a estas 11 economías firmando, y que aparte Nueva Zelanda está muy contento porque México fue el primer país que ha ratificado Sí, ya lo ratificó, ¿no? El Senado, que es algo muy importante. Un gran señal. Pues gracias por venir, mucho éxito con eso. Yo creo que México necesita justamente estos fortalecimientos, estas vinculaciones cada vez más estrechas, y aunque algunas personas piensen que estamos lejos los países, pues la verdad es que cada vez estamos más cerca, ¿no? Con la conectividad que hay. Y pues éxito para esto en Nueva Zelanda. Gracias. Creo que es así. Muchas gracias. Carlos. Gracias, muy buena tarde. Bueno, vamos a hacer un breve corte, pero no le cambien. Necesitamos que todo México sepa lo que ocurre con la economía y los negocios en el país. Ya volvemos.